Bodas de Odio fue una de las telenovelas mexicanas más recordadas de los años 80. Producida por Ernesto Alonso para Televisa en 1983, este drama de época se basó en una obra original de Caridad Bravo Adams, adaptada para la televisión por María Saratini. José Rendón dirigió la obra, mientras la cámara la dirigió Carlos Sánchez Zúñiga. Una de las razones de su gran fama fue que no era solo un cuento romántico, sino un melodrama intenso donde los personajes vivían entre el deber familiar, las apariencias sociales y los sentimientos reprimidos. El público quedó cautivado por la tensión entre Magdalena, Alejandro y José Luis, un triángulo amoroso que, con el tiempo, se volvió de los más memorables de la televisión mexicana. La telenovela destacó también por su minuciosa ambientación histórica, su estética de época, vestuario, decorados e iluminación dramática le daban una fuerza visual muy particular. La producción se localizó principalmente en Puebla, bajo el contexto del México porfiriano. Varias escenas se rodaron en la antigua hacienda de la PEIC, en Hidalgo, aunque el rodaje principal fue en Puebla y en los estudios de Televisa. El reparto fue otro gran atractivo. Christian Bach, Miguel Palmer, Frank Moro, Rosario Gálvez, Rafael Sánchez Navarro, Magda Guzmán y Yolanda Mérida, Antonio Medellín, María Montaño, Julieta Egurrola y Carlos Riquelme. El éxito de audiencia fue masivo. Bodas de Odio alcanzó unos 45 puntos de audiencia, una cifra altísima para la televisión mexicana. Ese impacto consolidó a Christian Bach como gran figura del melodrama de época y convirtió a la obra en un referente histórico de Televisa. Uno de los elementos más llamativos fue el vestuario, sobre todo el traje de novia que lució Christian Bach. Se trataba de una pieza auténtica del Porfiriato, reconstruida por el diseñador Antonio Muñoz. Pero lo más curioso es que aquel vestido logró trascender la ficción. Años después, en 1986, cuando Christian se casó con Humberto Zurita, decidió usar ese mismo vestido. La prenda había sido un regalo personal del productor Ernesto Alonso, lo que convirtió ese objeto en un símbolo que unía la historia de la novela con la vida personal de la actriz. El legado de Bodas de Odio fue tan potente que su trama regresó a la televisión en nuevas versiones. La más famosa fue Amor Real, producida en 2003 por Carla Estrada, con Adela Noriega, Fernando Colunga y Mauricio Islas. Más tarde la historia sirvió de base para Lo que la vida me robó, estrenada en 2013 con Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán, aunque esta versión trasladó el conflicto a una época moderna. La trama de Bodas de Odio se sitúa en el México de Porfirio Díaz, una época donde las diferencias sociales y el honor familiar, junto a las apariencias, tenían un peso determinante en la vida de todos. En este contexto se desarrolla un drama emocional profundo sobre tres personajes marcados por el amor, el orgullo y las imposiciones sociales. En el centro de la historia está Magdalena Mendoza, una joven de familia aristocrática que atraviesa una crisis económica muy grave. Pese a su estatus social, la estabilidad de los Mendoza corre peligro y la única salida que su madre, Paula, ve viable es conseguir un matrimonio de conveniencia para su hija. Sin embargo, Magdalena ama ya a José Luis Álvarez, un humilde soldado con quien comparte un amor sincero, pero socialmente desigual. Este amor, aunque profundo, se ve pronto amenazado por la cruda realidad. José Luis no tiene riqueza ni posición, y en la rígida sociedad del porfiriato, eso lo hace un pretendiente inaceptable para la familia Mendoza. A pesar de lo que siente Magdalena, otros empiezan a decidir su destino. La presión familiar, especialmente la de su madre, aumenta más y más hasta que finalmente se impone una decisión definitiva. Magdalena tendrá que casarse con Alejandro Almonte. Alejandro es un hombre que ha obtenido recientemente una inmensa fortuna tras ser reconocido como heredero de un hombre muy rico. Llega a Puebla con una nueva posición social que lo vuelve el candidato ideal para salvar a los Mendoza de la ruina. Aunque al principio es ajeno al conflicto amoroso, su vida cambia por completo al conocer a Magdalena. Desde ese instante, se interesa profundamente en ella, aún intuyendo que el corazón de la joven pertenece a otro. La boda entre Magdalena y Alejandro no es un acto de amor, sino una imposición. Magdalena acepta el enlace forzada por las circunstancias de su entorno, la presión familiar y el peso de las normas sociales. Este evento marca el inicio real de la historia, pues el matrimonio nace del rechazo, el resentimiento y la frustración. Magdalena empieza la relación sintiéndose traicionada, mientras Alejandro enfrenta la realidad de amar a una mujer que no le corresponde. José Luis
por su parte, está destrozado. Perder a Magdalena no solo acaba con su relación, sino que hiere profundamente su orgullo y su propia identidad. Él ve todo lo ocurrido como traición, sin entender la presión que obligó a Magdalena a tomar esa difícil decisión. Desde entonces, el dolor, los celos y la injusticia marcarán a su personaje durante el resto de esta historia. El matrimonio de Magdalena y Alejandro se vuelve un espacio de tensión constante. Ella se muestra distante, fría e incluso hostil, mientras él intenta acercarse con paciencia, orgullo y muchísima determinación. No es un villano tradicional, sino un hombre que también sufre, que anhela ser amado y que no comprende el rechazo de su esposa. Según avanza la trama, los sentimientos se transforman, la convivencia y los conflictos cambian por completo el vínculo entre Magdalena y Alejandro. Lo que empezó como odio y resentimiento se vuelve complejo. Magdalena, aún marcada por José Luis, empieza a descubrir en Alejandro virtudes que antes le pasaban desapercibidas. Alejandro lucha entre su orgullo herido y el deseo sincero de conquistar el amor de su mujer. José Luis sigue siendo una pieza clave en el desarrollo de todo este drama. Su presencia mantiene vivo el triángulo amoroso. Él representa el pasado y el amor verdadero, pero también un conflicto sin resolver. Cada vez que su historia se cruza con la de la pareja, los sentimientos vuelven a agitarse. Uno de los aspectos más importantes de Bodas de Odio es que no solo cuenta un romance, sino que analiza cómo la sociedad transforma a las personas. Magdalena no es una simple víctima, es un personaje que evoluciona, que sufre y se adapta, enfrentando las consecuencias de una vida que ella no eligió del todo. Alejandro tampoco es el típico antagonista, sino un hombre atrapado en una relación donde el amor nunca fue recíproco. Y José Luis es más que un héroe romántico. Es un hombre marcado por el dolor. La fuerza de la novela nace de estos choques. Amor, deber, orgullo y rencor se entrelazan constantemente, creando una trama donde nadie es totalmente inocente ni tampoco culpable. Esa complejidad fue clave para que Bodas de Odio lograra conectar de forma tan profunda con todo el público. El contexto del porfiriato no es un simple decorado, sino un elemento fundamental. Las normas sociales y las jerarquías influyen en cada decisión. Los matrimonios por conveniencia, el honor familiar y la reputación social son los verdaderos motores de esta historia. Recordemos a sus personajes. Christian Bach dio vida a Magdalena Mendoza, un papel icónico que marcó la historia del melodrama mexicano. Magdalena fue una mujer marcada por el conflicto interno, enamorada de un hombre humilde pero obligada a casarse con otro por interés familiar. Christian Bach nació en 1959 en Buenos Aires. Registrada como Adela Christian Bach Botino, dejó el derecho para volcarse por completo en su carrera como actriz. Aunque empezó en su país natal, fue en México donde encontró las grandes oportunidades que la llevaron al estrellato. A finales de los años 70, ya participaba en telenovelas importantes que le permitieron ganar mucha presencia en la televisión. El gran punto de inflexión llegó en 1983 con Bodas de Odio. Gracias a su interpretación de Magdalena, logró consolidarse como protagonista y se posicionó como una de las actrices más relevantes de su generación. Su interpretación fue tan aclamada que se llevó el premio a Mejor Actriz Protagonista en los premios T y Novelas de 1984, confirmando su impacto. A partir de ahí, su carrera no dejó de crecer. También se aventuró en la producción junto a su esposo, creando una empresa con la que desarrollaron múltiples proyectos. En su vida personal, se casó con Humberto Zurita en 1986, con quien tuvo a sus hijos Sebastián y Emiliano. Formaron uno de los matrimonios más estables del espectáculo mexicano. Juntos construyeron una familia que siempre estuvo muy vinculada al mundo de la interpretación. Christian Bach falleció el 26 de febrero de 2019 a los 59 años. Frank Moro dio vida a José Luis Álvarez, ese personaje que encarna el amor verdadero en la historia. José Luis es un soldado humilde y apasionado, perdidamente enamorado de Magdalena. A diferencia de Alejandro Almonte, no tiene dinero ni alcurnia, pero su conexión emocional con ella es real. En la telenovela, José Luis es impulsivo, herido y orgulloso. Que Magdalena se case con otro lo destroza por completo. No entiende las presiones que ella sufre y siente todo aquello como una traición imperdonable. Frank Moro le dio a José Luis una intensidad dramática muy particular. No era el típico héroe perfecto. Sus contradicciones lo hacían humano, logrando que el público conectara con él. Frank Moro nació en 1946 en Cuba. Tras la Revolución, emigró a Puerto Rico para ser actor. Con el tiempo se mudó a México,
donde encontró mayores oportunidades en el mundo de las telenovelas. Fue en tierras aztecas, donde alcanzó la fama mundial. A lo largo de toda su trayectoria, Frank Moro participó en muchísimas producciones de televisión, casi siempre en el género del melodrama, interpretando a hombres apasionados o personajes con conflictos internos muy marcados. Aunque no siempre fuera el protagonista, su presencia escénica era arrolladora y muy difícil de olvidar. Frank Moro murió en 1993 por un infarto. Miguel Palmer encarnó a Alejandro Almonte, uno de los personajes más complejos de la trama. Alejandro no es el villano clásico, sino un hombre marcado por su origen y la necesidad de ser amado. Llega a la vida de Magdalena como el pretendiente ideal rico, poderoso y con un gran estatus social, capaz de salvar a su familia de la ruina. Pero tras esa fachada hay un alma orgullosa y vulnerable. Alejandro sabe desde el inicio que Magdalena no lo ama. Aún así, decide que se casará con ella. Durante la historia, Alejandro evoluciona. Pasa de ser un hombre dominante y herido a alguien que intenta comprender y ganarse el amor de su esposa. Logró que el público no lo viera como un simple obstáculo, sino como un personaje con conflictos muy reales. Su imponente presencia escénica, su voz y su estilo sobrio convirtieron a Alejandro Almonte en uno de los grandes pilares de la telenovela. Miguel Palmer nació el 1 de noviembre de 1942 en Tabasco, México. Su nombre completo era Miguel Ángel Palomera González. Desde muy joven mostró interés por la actuación y se formó en el medio mexicano, triunfando principalmente en televisión, aunque también destacó con varios papeles en cine y teatro. Empezó en los años 60, pero fue en la década de los 80 cuando alcanzó su mayor reconocimiento popular. Durante su trayectoria trabajó en telenovelas inolvidables como Viviana o Soledad, Monte Calvario, Rosa Salvaje, Marimar o El privilegio de amar, entre muchas otras. Su versatilidad le permitió brillar en papeles principales y secundarios con gran fuerza. Era un actor que dominaba el melodrama con naturalidad, destacando siempre por su elegancia y esa capacidad única para transmitir emociones contenidas. En el plano personal, Miguel Palmer mantuvo relaciones sentimentales con las actrices Maite Carroll y Carmen Monche. En sus últimos años, sufrió problemas de salud y apuros económicos de los que se habló en la prensa. Pese a todo, su legado en la televisión mexicana sigue vivo, tras décadas de trabajo constante y dedicación. Murió en 2021 a los 78 años. Magda Guzmán fue Carmen Mendoza, la viuda de Muñoz. Su presencia reforzaba ese ambiente de familia tradicional, llena de apariencias, presiones sociales y conflictos que asfixiaban a Magdalena. Su nombre completo era María Magdalena Guzmán Garza. Nació en 1928 en Saltillo, Coahuila, y fue una primera actriz mexicana con una carrera inmensa en cine, teatro y televisión. Estudió en la Academia de Arte Cinematográfico y desde pequeña amó las tablas. Empezó de niña y luego se consagró en la época de oro del cine mexicano, actuando en cintas como La vida no vale nada junto al gran Pedro Infante y Con quién andan nuestras hijas. Fue, además, una de las grandes actrices pioneras de la televisión mexicana. Falleció en 2015 a los 83 años por un infarto. Rosario Gálvez interpretó a Paula de Mendoza, un personaje clave. Era la madre de Magdalena y la gran responsable de obligarla a casarse con el adinerado Alejandro Almonte. Su personaje representa la presión y el orgullo familiar, esa desesperación por mantener el estatus, incluso a costa de la felicidad de su hija. Gracias a su actuación, Paula se convirtió en una figura clave del conflicto. Su nombre completo era María del Rosario Virginia Doblado y Gálvez. Nació en 1925 en la Ciudad de México. Desde muy joven sintió la llamada de la interpretación y forjó una carrera muy sólida en el panorama artístico mexicano, participando tanto en el final de la época de oro del cine como en la televisión, medio que dominaría décadas después. Aunque trabajó en varias películas, fue en la pequeña pantalla donde alcanzó el mayor reconocimiento del gran público. Su estilo se definía por una voz firme y una mirada profunda e intensa capaz de imponer su autoridad en pantalla. Falleció en 2015 a los 89 años. Rafael Sánchez Navarro encarnó a Dimitrio Mendoza, el hermano de Magdalena. Nació el 11 de febrero de 1958. Proviene de una familia de gran tradición artística. Es hijo de los célebres Manolo y Fela Fábregas. Se formó como actor en Inglaterra, en el National English Theatre Center, y también en los Estados Unidos. Empezó en el teatro para luego consagrarse en el cine y la televisión.
Ha participado en muchísimas películas y telenovelas, siendo un rostro habitual en los medios mexicanos. Hoy, con 67 años, sigue su andadura en el cine, el teatro y la televisión. Gracias por acompañarme hasta el final. Dime en los comentarios si ya viste la novela y cuál era tu personaje favorito. También me encantaría saber qué otra historia te gustaría que recordásemos juntos en el canal. Estaré leyendo todo lo que me dejéis escrito. Hasta la próxima.